Ok, ya estamos grabando. Bienvenidos, muchachos, a esta séptima sesión de estructuras de datos. Es la última sesión que tendremos antes del periodo vacacional. Entregan hoy su práctica de montículos mínimos y se deja la práctica de trayectoria mínima y algoritmo de Dijkstra para pues técnicamente va a ser una semana, pero una semana hábil. Entonces, tienen todas las vacaciones. Según yo, sí les da tiempo de hacerlo en una semana, entonces deberían poder disfrutar sus vacaciones. De todas maneras, les recomiendo encarecidamente que le intenten avanzar, bueno, o sea, terminarla lo más pronto posible. El segundo proyecto queda para el 7 de enero, entonces ahí no hay bronca, o sea, debería, lo mismo, ya debería estar terminándolo de todas maneras, pero si no, entre lo que queda esta semana y la semana regresando de vacaciones debería ser suficiente para, con el tiempo además que tenían para hacerlo, debería ser suficiente para que acabaran. Sale, ya tuvieron su segundo parcial y ya tuvieron, y bueno, tenemos semanal todavía esta semana, tenemos el semanal 11 esta semana y nos quedan otros dos, son tres semanales en total, entonces, ajá, no, después del semanal de esta semana tendríamos un semanal el 7 de enero, otro semanal el 14 de enero y el tercer parcial pues el 21 de enero y se acabó el semestre. ¿Sale? Básicamente con eso concluiríamos el curso. Entonces, pues la pregunta obvia es, pues, ¿cómo van? ¿Qué dudas tienen? ¿Cuáles son las...? Ah, por cierto, les iba a mandar un correo, pero un compañero de ustedes tuvo broncas para hacer el parcial, entonces lo tuvo que hacer después. Chavos, el parcial estaba relativamente sencillo, la verdad. Ustedes no me creen que soy muy barco, pero de verdad sí lo soy. Básicamente eran, como siempre, demostraciones y ejercicios de código. Los veo exactamente para que no me digan que miento. Y aquí están, estructuras de datos. Las demostraciones eran básicamente demostrar que un elemento en ABL que agregar toma tiempo logarítmico, o sea, no manchen, trivial, especialmente porque en todas las demostraciones no les pedimos ser, ¿cómo se dice?, formales. Entonces era trivial de demostrar eso. Que el máximo número de trayectorias entre dos vértices es mayor que 2 a la n, pues es básicamente ver que tienen las permutaciones, o sea, fijan dos vértices y los n menos 2 vértices que quedan aquí son, pues básicamente todas las permutaciones son una trayectoria posible en una gráfica completa, ¿no? Entonces, justamente como es 2 a la 2 menos, n menos 2 factorial, a partir de 7 es que ya comienza a ganarle a 2 a la n. ¿Sale? O sea, no es directo porque no era n factorial, era n menos 2 factorial, pero fuera de eso la demostración es trivial. Que el máximo número de aristas en una gráfica es 3n menos 6. El truco es nada más, o sea, lo pueden demostrar como lema si quieren, pero básicamente en una gráfica plana maximal, o sea, que no puede tener más aristas, todas las caras son un triángulo. Y pues sí, o sea, imagínense que tiene una cara que no es un triángulo, pues es un cuadrángulo. No importa que el cuadrángulo sea como el símbolo de Starfleet en Viaje a las Estrellas, o sea, no importa que sea así, aunque sea así o sea así, no importa, si tienen una cara que es un cuadrángulo, que son 4 vértices, pues en la diagonal pueden poner otra arista y se forman 2 aristas triangulares. Entonces, todas las caras de una gráfica maximal plana son triángulos. Y entonces básicamente es demostrar por inducción que donde sea que pongan un nuevo vértice, pues está dentro de un triángulo, entonces nada más se conecta a otros tres vértices. Por eso es que en promedio es 3n menos 6, porque son triángulos, ¿sale? Demuestra que existen gráficas con un número cuadrático de aristas que son inconexas. Se toman una completa y un vértice separado y ya está, ¿no? O sea, la completa tiene un número cuadrático de aristas y tienen otro vértice y pues ya acabamos. ¿Ok? Y los ejercicios, que la verdad también estaban fáciles. Básicamente tenían que escribir BFS varias veces. Ah, bueno, las versiones iterativas de agrega y elimina me hicieron la broma de que se los dejara en el parcial. A mí me tomó 2 minutos hacerlo.
Básicamente es meter el vértice que reciben en una cola, perdón, en una pila, y mientras la pila no sea vacía, sacar el vértice de la pila y hacer exactamente el mismo algoritmo que teníamos antes de reordenamiento, de rebalanceo. Nada más, en lugar de return era continue, y en lugar de mandar llamar recursivamente era meter a la pila. Y ya, literalmente salían 2 minutos esos 2 ejercicios. Queda la tercera parte de la parte práctica. Un método calcula componentes conexas, es hacer BFS y los vértices que queden del color que se marca, perdón, es una componente conexa, la guardan y repiten así hasta que ya no queden vértices sin marcar. Es BFS varias veces. Escribe un método diámetro que recibe una gráfica de cualquier tipo y regrese el diámetro, o sea, la trayectoria más grande. De nuevo, para cada vértice de la gráfica corrían BFS y veían cuál era su distancia máxima con algún vértice. ¿Ok? Y entonces, pues como lo hacían para todos los vértices de la gráfica, se quedaban con el vértice que tuviera la distancia más larga y acababan. De nuevo, BFS múltiples veces. Un método grado, no manchen, era recorrer la lista de vértices y ver cuál tenía lista de vecinos más grande. Y niveles, ese era un poquito más interesante, pero básicamente lo que hacen es toman la raíz y la meten en una cola, ¿sale? Y mientras esa cola no se vacía, hacen básicamente BFS, pero con 2 colas. Los hijos de la cola actual van en una nueva cola, y ese es un nuevo nivel, ¿sale? Y cuando terminan, pues se sigue, o sea, intercambian las colas y así continúan. De nuevo, es BFS múltiples veces. Era hacer BFS varias veces, excepto el del grado, que era trivial. Pues sí estaba muy fácil el examen, no manches, muchachos. Sí debió salirles, la parte práctica debió salirles como 1 hora. ¿Ok? Bueno, ya que cubrimos eso, Profesor, dime, yo sí quería decir que, o sea, entiendo que para usted sea fácil, porque pues ya incluso lo mencionó la clase pasada, que ya fue programador profesional y ha trabajado en muchísimos lados y tiene una experiencia sí, pues muy pero, grande. o sea, no solo he sido programador profesional, también he sido profesor durante muchos años. Sí, O sea, exacto, y a eso me refiero. deberían poder escribir BFS en 5 minutos. Si A ya lo tienen su mejor del PC. de BFS sí, pero por ejemplo, en cuanto al de demostrar que la gráfica plana es 3n-6 y todo eso, esa, por ejemplo, yo creo que más o menos sí la resolví, pero pues sí me pregunto como de en qué momento vimos eso. Por ejemplo, simplemente el concepto de grafo plano triangular, pues técnicamente no lo vimos para nada en clase. Eso es cierto, pero también tienen internet. Es una demostración famosísima, está en el libro de Preparata. O sea, es una demostración, justamente es literalmente buscar en Google. No le estoy diciendo que sacaran de ahí la respuesta, pero literalmente la pista venía de ahí. Gráficas planas sí viene en el libro, es un concepto que sí se cubre en el libro y sí se cubre en el curso. De hecho, una cosa que podría ser, esa sí se me hizo manchada, sería pedirles un método para determinar si una gráfica es plana. No es que sea terriblemente complicado, pero no es trivial de hacer. Pero de todas maneras, yo califico con curva. O sea, te aseguro que varios de tus compañeros sí la habrán respondido. Es el problema que hay con las demostraciones, que es el mismo problema con dejarles código en poco tiempo. Se les tiene que ocurrir. Eso es verdad. Ciertamente no cubrimos en el curso que una gráfica plana está formada por caras triangulares, una gráfica plana maximal. Si vemos gráficas planas, bueno, sí viene en el material del curso gráficas planas, pero ciertamente no viene que las caras de una gráfica plana son triángulos. Pero de nuevo, el chiste de este curso también es que aprendan a pensar. A mí me parece una demostración muy sencilla, además, no lo sé, porque además no tiene nada que ver, pero esperaría también que eso lo hubieran visto en teoría. ¿Cuál es la que ven? ¿Teoría de gráficas o gráficas y juegos? Gráficas y Gráficas y juegos, juegos. Esa pero esperaría que viniera en gráficas y juegos, pero no importa. no, todavía no. A ver, esa es la discusión justamente que le surge mucho a la gente que viene de la Olimpiada de Matemáticas. Hay un montón de matemáticos que entran a la facultad habiendo participado en la Olimpiada de Matemáticas, y básicamente hay
como que dos tribus entre esa gente. Unos que se arrepienten muchísimo de haber participado en la Olimpiada de Matemáticas, porque la Olimpiada de Matemáticas no le sirve necesariamente a nadie para ser buen matemático. Lo que hacen en la Olimpiada de Matemáticas es ponerles ejercicios que tienen que resolver relativamente pronto, en un examen, que esa es la Olimpiada de Matemáticas. Eso no tiene nada que ver con ser buen matemático. De la misma manera, no necesariamente que puedan demostrar que una gráfica plana tiene 3n-6 aristas, o que puedan programar BFS en 5 minutos, o sea, no que puedan hacer eso quiere decir que sean buenos computólogos, pero tienen que poder hacer eso para ser buenos computólogos. O sea, ¿sí me entienden? Es todavía más grave. Es necesario, pero no es suficiente. O sea, tienen que poder resolver este tipo de cosas en los límites de tiempo que les ponemos. Y si lo hacen, felicidades, pero eso no quiere decir que van a ser buenos computólogos. En entrevistas de trabajo en empresas como Google, Amazon y demás, es justamente los ejercicios de programación que le estamos poniendo en los exámenes, justamente de ese estilo son los ejercicios. Nada más que, obviamente, los que le estamos poniendo nosotros son relativamente sencillos. Y además estamos considerando que ya tienen, por ejemplo, la clase gráfica. Esa es una ventaja enorme. O sea, ya tienen una clase donde pueden modelar su gráfica y nada más hacer el algoritmo que les pedimos en ese momento. Con la demostración de 3n-6, tu crítica es válida de que no lo vimos en el curso. O sea, de que no vimos en el curso cómo demostrar que 3n, que las gráficas planas maximales tienen 3n-6 aristas. Eso es cierto. Pero desde mi perspectiva, que es por supuesto, no tienen que estar necesariamente de acuerdo, pero sí se las voy a discutir, o sea, sí lo pelearía si lo quieren discutir en serio. Sí vimos lo necesario para que pudieran hacer eso. Sí vimos lo necesario, o sea, porque son gráficas, muchachos, son nuestro... Yo me burlo mucho de los matemáticos que se dedican a gráficas diciendo ustedes son computólogos, porque obviamente se ofenden, como si fuera algo malo ser computólogo. Es lo nuestro. O sea, sí debemos poder categorizar cosas de gráficas en friega, porque todo se modela con gráficas en computación, a un nivel u otro. O sea, vamos a ver diccionarios, es básicamente el último tema, y son gráficas, o sea, son relaciones, justamente. Entonces, ¿cómo le va bien a la gente en la Olimpiada de Matemáticas? ¿Le va bien a los mejores? O sea, en promedio ayuda a ser bueno, por supuesto. Pero pregúntele, ahorita te respondo, Víctor, pero pregúntele a cualquier persona que haya ganado una medalla de plata en la Olimpiada de Matemáticas, que ya hay varios mexicanos que han hecho eso. Me parece que ya hay un matemático mexicano que ganó la de oro, de hecho. Al menos uno, me parece. No me acuerdo. Pero pregúntenles, y los que todos les van a decir es, el chiste es haberlo visto antes. O sea, para que te vaya bien es haberlo visto antes. Pero eso no es suficiente. O sea, no les podemos pedir nada más lo que ya hayamos visto directamente. En particular, hacer BFS, chavos, de verdad, BFS lo van a programar toda la vida. Se usa para todo. Entonces, ese sí es en friega. La demostración de 3n-6, yo creo que sí es válido que viniera. O sea, yo creo que sí era ponerse a hacer dibujitos de cómo son. Justamente, agarras una gráfica de 3 vértices, ¿cuál es la plana más grande? El triángulo. Pones uno más, ¿dónde va? Pues justamente adentro del triángulo o afuera. Si lo vas haciendo así constructivamente, la idea de la demostración te debería llegar en menos de 5 minutos. Y si tienes la idea, que justamente es el hecho de que la mayor parte de las caras son triángulos, que de ahí viene el 3 del 3n, entonces la demostración te debería salir rapidísimo. Estoy de acuerdo que es la demostración más difícil, pero yo sí defendería que pertenece a este curso, que con lo que cubrimos deberían tener lo necesario en 2 horas y media. Ya sé que tenían que pensar en otras preguntas, pero vamos, en promedio, en el tiempo que les damos para resolver cada una de las preguntas, considerando además que muchas de ellas debían salirle muy rápido, como la de el método grado o la de demostrar que la complejidad en tiempo era logarítmica en los ABL al agregar. O sea, considerando que de ahí eso le tienes que salir muy rápido, yo creo que sí tenían suficiente tiempo
para por ustedes mismos, literalmente, durante el examen, ver que son triángulos lo que forman una gráfica plana maximal, o para buscarlo en internet, que estamos suponiendo que están haciendo, que están explotando, no explotando, que se están aprovechando de eso. Es una ventaja que ustedes tienen de que hagan los exámenes en línea. La única ventaja que tienen, por cierto. Pero en el curso, yo no hago, en la facultad, yo no hago exámenes que se excedan del tiempo de la clase. Porque Pablo Barrera, que yo quiero muchísimo a Pablo, fue mi profesor de geometría analítica, pero Pablo dejaba exámenes finales de 6 horas y media y está orgulloso de eso. A mí me parece un crimen de lesa humanidad, yo no voy a hacer eso con ustedes. Entonces, los exámenes serían similares en la facultad, presenciales, con menos tiempo y sin acceso a internet. Entonces, pues esa es mi respuesta. No sé, no tienes que estar necesariamente de acuerdo. O sea, yo sé que parte del trabajo de ustedes como estudiantes es quejarse de todo y decir que somos muy injustos como ustedes. Yo quiero pensar que no soy injusto, pero sí quiero pensar que sí les exijo, pero que no les exijo nada que no hubiera hecho yo o que yo estuviera dispuesto a hacer con ustedes. ¿Sale? Entonces... Con eso estoy de acuerdo, o sea, hasta cierto punto, pues a final de cuentas, sí, como que siempre va a existir esa situación de que a lo mejor los alumnos creen que el maestro es injusto así, pero pues el maestro tiene su perspectiva, pero el punto, yo creo que incluso de la vida es como la dialéctica, de tener ambas partes y que se junte y se llegue a una síntesis, de que No, no sea no es elegir una a crítica una u válida, otra, es una sino crítica válida, que, pero sino esa es mi que respuesta. se Básicamente pueda es, todavía como platicarlo y pues a lo mejor que como dice Fernando, creo que, ay no, ya no vi quién dijo que pues pusiéramos como ejercicios o así como cosas extra de ese estilo, como para mejorar el curso poco a poco, porque si bien mira, ya es un curso muy bueno y que a mí me gusta mucho, creo que sí gracias. hay cosas que son mejorables, No, porque a mira, final de cuentas, el problema principal para mí es que lo estamos haciendo a distancia. Para mí esa es la bronca principal, que por suerte se va a resolver el próximo semestre porque todos mis cursos van a ser presenciales. Pero, o sea, podemos dejar los ejercicios, pero obviamente no les voy a dejar un ejercicio que va a venir tal cual en el examen, si no, sí, no, sí, sí, eso está bien. no, Sería ilógico, ¿no? y es lo mismo, entonces Sí, caemos sí. en lo mismo. Te prometo esto, si todo mundo tiene mal esa demostración, no la consideramos en la calificación. Ya sé, mejor final. Pero te ¿Va? apuesto que alguien la tuvo bien. No, yo sé. Era un ejemplo, por ejemplo. Lo mismo con cualquiera de las preguntas. Si una pregunta en el examen todo el mundo la tiene mal, esa pregunta no se va a contar. Y eso siempre lo he hecho, por cierto. No se va a contar en la calificación. Pero casi te puedo asegurar que sí van a venir, porque sí se podía. No Sí, era, sí, no era esa de nada hecho, descabellado. esa creo que sí fue de las que sí más o menos me salieron. Pero sí, o No, sea, lo frustrante de esto, justamente con el límite de tiempo, es que luego uno le invierte mucho tiempo a una pregunta que le evita a uno responder otras que a lo mejor hubieran sido más fácil, pero que valen lo mismo. Quiero decir, más fácil para uno responderla, pero en la calificación valen lo mismo. O sea, aprender a hacer exámenes es parte de lo que uno aprende en la universidad. Y, o sea, sí importa, de nuevo, las entrevistas que les van a hacer en Google, en Facebook, en Amazon, para entrar a trabajar, son esos ejercicios de programación. Y la parte de demostrar, para los computólogos de ciencias, es lo que nos distingue de los ingenieros de ingeniería. Es lo que nos diferencia. Es por lo que nos contratan en general más. Según yo, el índice de contratación de egresados de ciencias de la computación es mucho más alto que el de ingeniería en computación. No porque sean malos los ingenieros. Nada más nosotros somos más imaginativos porque sabemos hacer, porque trabajamos en cosas no tan cuadradas, no de justamente teníamos que haberlo visto antes. Dejen cubro el chat porque ya varios escribieron. Fernando mencionó a César, que es profesor aquí de la carrera, bueno, de la facultad. César es chistoso porque él da casi en todas las carreras del departamento, creo que nada más en actuaría no da. Víctor Emiliano dice, profesor, ¿no podría dejar ejercicios para agilizar la programación? Básicamente lo que mencionaban. Lo que me preocupa de dejar los ejercicios es, uno, los van a hacer, porque si no, luego es dejarle broncas, o sea, dejarle chamba a mí y a los ayudantes para que luego ni los hagan, o que los hagan justamente los que no lo necesitan, ¿sí me entienden? Es lo que termina ocurriendo mucho. Los ejercicios son las prácticas. O sea,
no, las prácticas no es de ya pasé la prueba unitaria, ya me voy, ya se acabó, no, o sea, tienen que dominar el código completamente justamente para que si les pedimos que construyan algo sobre eso, que esos son los proyectos y esos son las preguntas de los exámenes, las preguntas prácticas, lo puedan hacer fácilmente. Ejercicios de demostraciones, o sea, podríamos, pero de nuevo, si viene en un ejercicio, no va a venir en el examen. Entonces, un poco caemos en lo mismo. Pablo Soberón, dice alguien, Arturo menciona que se llama alguien Pablo Soberón, no sé quién sea Pablo Soberón. Ah, el que ganó la de oro, ¿no? En la Olimpiada de Matemáticas, sí. Dulces exámenes de 8 horas de cálculo. A mí siempre eso me ha parecido muy, o sea, no solo es inhumano, o sea, en el sentido de que viola sus derechos de que tienen que comer y no tienen que estar encerrados haciendo un examen tantas horas, no creo que cumplan un propósito didáctico, etcétera, etcétera, válido. Entonces yo sí estoy completamente en contra. Yo no quería que los exámenes en pandemia duraran 2 horas y media, o sea, me convencieron de que duraran 2 horas y media, pero inicialmente yo los hacía de 2 horas, como son en la facultad. De hecho, en la facultad utilizamos la hora de laboratorio o algo así para poder usar 2 horas para el examen. Fernando menciona, mi final de cálculo 3 con Natalia, me imagino, duró 7. ¿Natalia Jonart o Natalia Mantilla? Leonardo. No, Will- dígale. A mí me cae muy bien, Nat, no, No, pero dígale. estuvo bien. O sea, me fue bien, pero sí estuvo pesado. Y No, o muchos se sea, quedaron todavía. no es, o sea, a mí me parece que no se les hace un favor dándoles tanto tiempo, o sea, no tendrían, un examen no tiene por qué durar tanto. O sea, entiendo que hay ciertos tipos de exámenes que sí tienen que durar 4 horas, como el GRE o cosas de ese estilo, pero en general no, o sea, en una materia no se vale porque tienen varias materias al semestre. Imagínense que todas las materias les hacen eso hacia el final del semestre. No, pues es asesino. Víctor dice, está con la exigencia, pero también material para poder sobreponerse de esa exigencia. De nuevo, el material de programación lo más importante son las prácticas. Si van al día con las prácticas, los ejercicios deberían haberles salido bien. El material, o sea, el material está en la bibliografía. Literalmente me parece, no estoy seguro si el preparata está en la bibliografía de este curso, pero de nuevo, es qué son capaces de hacer con lo que cubre el temario. Eso sí viene en el libro. Sí se da la definición de gráfica plana. Sí de eso es todo lo que necesitan para poder inferir que son caras triangulares en la maximal y de eso la demostración sale de volada. ¿Ok? Arturo dice, yo no llevo gráficas y juegos, se me dificultan las preguntas, soy matemático. Arturo, si te interesa la computación y eres matemático, tienes que llevar algo de gráficas y juegos o teoría de gráficas, pero es como que obligatorio, o sea, como ya podrás ver. Y Fernando pregunta, ¿todos qué? ¿Final opcional? No, los voy a reprobar todos y eso es mucho más fácil, tanto para mí como para ustedes. Se evitan justamente el trauma de tener, no sé. Como ya saben, el NP lo tienen, o sea, ni siquiera lo tienen que pedir. No voy a ponerle 5 a nadie, en la pandemia estoy poniendo NPs. Hacer un final no le veo mucho sentido, yo no hago eso. Más bien, o sea, ya vieron cómo les está yendo. Podríamos dejar a lo mejor un proyecto extra, una cosa por el estilo. Pero la verdad no lo veo, o sea, no los veo que me estén preguntando todo el tiempo. Me preguntan 1 o 2 días antes de entregar la práctica cuando algo no les sale. Y los conceptos teóricos en general, a mí no me preguntan, no sé si lo estén preguntando a los ayudantes. O sea, me hacen preguntas como de qué va a venir en el examen. No les voy a decir eso. O sea, demostraciones de gráfica y la demostración de que una gráfica plana tiene 3n-6 aristas o sea, es de calle. De verdad no veo Pero nos falta calle. ¿Cómo? Pero nos falta calle. Pues pónganse a talonear, literalmente. O sea, la bibliografía ahí está. Pero de nuevo, el concepto de gráfica sí lo vimos, obviamente, lo programaron. El concepto de gráfica plana intuitivamente es muy fácil y no necesitan clavarse en las cosas esotéricas de planaridad, porque la planaridad se pone chistosa si no estamos en el plano euclidiano. ¿Qué pasa si la gráfica está en un toro? ¿Qué pasa si la gráfica está en una esfera? Y entonces la planaridad se vuelve una cosa. ¿Qué pasa si está en un Pac-Man? Pues ese es un toro justamente.
Y entonces ya ahí las cosas se ponen chistosas, pero intuitivamente, pensando nada más en el plano, la planeidad de una gráfica es un concepto muy fácil de entender. De nuevo, nada más literalmente viendo gráficas planas, uno dice, claro, tienen 3n menos 6 aristas. Y la idea de la demostración debería salir rápida a partir de entonces. Dice Víctor, no hay problema, el chiste es practicar, no logro encontrar la solución en ese tiempo. Es el problema de los exámenes, por supuesto, que el tiempo es limitado. Pero de nuevo, las entrevistas de trabajo así van a ser, y es programar en tiempo real un ejercicio ahí. En Google les ponen un Google Docs y tienen que escribir ahí para que vea el que le está entrevistando justamente el código que ustedes escriben. Y es así, o sea, no son 2 horas y media. Tengo esta pregunta y me la tienes que responder en unos cuantos minutos. Con algo similar a pseudocódigo, demás si quieren, pero es así. O sea, de hecho, que les dejemos usar el compilador y demás debería ser una ventaja para ustedes. Carlos dice, yo tuve examen de 8 horas con Fernández. No, de verdad, exámenes de más de 2 horas ya está mal para una materia. O sea, para cosas especiales como un examen de admisión o un examen diagnóstico, cosas como el GRE o cosas como el examen de admisión a la UNAM, etcétera, que sean de más de 2 horas, lo entiendo, porque van a tener uno una vez cada 5 o 6 años, pero cada semestre no, eso es inhumano. Fernando, 10 horas de final, que no. Pues no sé, muchachos, alguna otra idea. Lo que sí no quiero es que creas que te estoy diciendo nada más de, no, estás mal y ya se acabó. No, entiendo tu opinión, o sea, entiendo tu punto, pero la respuesta es la que te doy, justamente. O sea, sí es cierto, a veces me cuesta calibrar que es fácil o no, pero también tengo mucho tiempo dando clases. O sea, y me gusta pensar, o sea, sí soy pesado, nunca he dicho que no lo soy, eso va de calle. Y yo siempre he dicho que soy barco, nada más que vikingo, o sea, sí pasan, pero tienen que remar. Pero ¿qué es esto de exámenes que no sean o sea, juntarlos semanales, que no es apenas hace un año? Sí, eso es relativamente nuevo, pero de nuevo, o sea, no hice semanales toda la vida, ¿eh? O sea, tengo años haciéndolos, me parecen. Los exámenes semanales es de las mejores ideas que se le ocurrieron a Elisa, me parece. Y yo en cursos normales los uso en los parciales porque soy un barco, pero sí se volvía sí era demasiado barco para la pandemia. O sea, sí, de la misma manera que nosotros nos hemos medio tratado de acoplar a dar los cursos en línea, que no funciona, quiero decir, no funciona tan bien como presenciales, pero lo hemos intentado, ustedes también tienen que acoplarse, y eso está también aprovechar lo que tienen disponible. O sea, ¿cuántos de ustedes leyeron todo el examen antes de empezar a resolverlo? Sí sabían que esa es la regla de oro con cualquier examen. Sí, como para ver pues a qué preguntas les llegas Exacto, ¿qué primero, cuáles busco vas en dejando y internet todo eso. primero? ¿Qué tengo que consultar dónde? Etcétera, etcétera. Medirle a qué le voy a dedicar tanto tiempo y si me tardo más de, no sé, 5 minutos, esta mejor la abandono. Yo nunca lo he hecho, pero sí recuerdo de un profesor que en un examen le puso hasta el mero final, si me entregas el examen en blanco, tenían que hacerlo en la hoja que ellos les dio, pero si me entregas el examen en blanco tienes un punto extra. Y nadie lo hizo porque se pusieron a responder luego. Entonces, justo muchachos, empiezo medio al azar. O sea, no le estoy diciendo que lo que decidimos hacer este semestre es perfecto. Me queda claro que no. Casi cualquier cosa que intentemos hacer a distancia es un pálido reflejo de lo que podemos hacer presencialmente. Lo que sí les puedo decir es de que esa pregunta, en particular la de 3n menos 6 aristas en gráficas planas maximales, esa sí la he dejado en parciales antes, en estructuras de datos. O sea, sí ha sido parte del curso. Presencial, no, o sea, sin internet, sin nada más. ¿Sale? Sí, Entonces, en realidad no. sea como un ejemplo, no sea directamente ese. Por ejemplo, en cuanto a los de BFS, yo creo que sí estaban bien. Sí, sí, como que cuando los leí, sí entendí como la lógica de que realmente era como utilizar el algoritmo, pero hacer diferentes cosas. En- hoy no me acuerdo en cuáles era, pero sí eran varios. En varios he utilizado BFS.
Entonces, de eso sí, También lo por que vi ejemplo, que de los rojinegros, también, de eso yo creo que no era tan difícil, pero sí me sacó un poco de onda que en la sesión pasada se dijo que no iban a venir esos ejercicios, pero era muy fácil. Ese fue el pero punto. se No, pero dijo que además, no iban a venir. ya lo sé, pero justamente dije en esa sesión donde dije que no iban a venir, dije cómo resolverlo. Sí, así lo saqué yo. Ya, no, pero además es trivial, 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 trivial. No, 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 además no era vinculatorio, ¿verdad? No era de juro sobre la tumba de mi santa madre, que no está muerta, entonces no vale. Que no, o sea, no. Ese fue un regalo para, o sea, esas preguntas debieron serles de las más fáciles. Los ejercicios debieron serles de los más sencillos. O sea, era para ayudarlos a ustedes. ¿Sale? Okay. Raúl dice, ¿recomienda tomar cursos de programación competitiva? No, yo nunca tomé cursos de programación competitiva y nunca he participado en un concurso de programación. Porque a mí me parece, o sea, ese es justamente es lo que les decía de la Olimpiada de Matemáticas. Uno, les va bien, o sea, sí les va bien a los que son buenos, pero importa mucho más si ya vieron un ejercicio similar en el entrenamiento. Eso es lo más importante para cómo les va en el examen. Y dos, no dice nada de cómo van a ser como matemáticos después. O sea, es algo que necesitan en su formación, pero no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Es como cuando les pedimos que escriban sin faltas de ortografía o que hablen bien, que se expresen bien. Es necesario, pero es el mínimo indispensable. O sea, teniendo eso, todavía les faltan otras cosas. Justamente la idea de la carrera siempre ha sido ver los fundamentos y que de ahí ustedes, usando todo el entrenamiento que le da, todo lo que tienen a su alcance, saquen las cosas concretas. O sea, en general, la carrera no se enfoca en cosas concretas, se enfoca en fundamentos. Y esa es la idea justamente. La idea es, aquí está tu tenedor, ve y mata al dragón. Así funciona. Y indudablemente, la carrera es exitosa en el sentido, al menos en el sentido profesional, en el sentido de que es carrera profesionalizante. O sea, sí estamos preguntándonos justamente qué hacemos con los otros. Necesitamos gente que se dedique a la investigación, necesitamos gente que haga un doctorado y que regrese a dar clases, necesitamos quien nos reemplace cuando nos atropelle un camión de Coca-Cola. No estamos generando suficientes ¿Docentes? futuros docentes, no hay problema. O sea, gente que dé clases, o sea, que vaya a su chamba y dé clases de asignatura como lo hacen los actuarios, eso no hay problema, tenemos varios y muy buenos. Académicos. Académicos, gente que se dedique tiempo completo a la academia. Y, o sea, lo que pasa en gran medida es que, bueno, en primer lugar, se gana mucho más allá afuera, entonces sí es medio. Sí, claro, muérete de hambre durante 10 años y esfuérzate enormemente por un doctorado para ganar la tercera parte de lo que ganarías fuera. No tanta gente le quiere entrar a eso, la verdad. Entonces, pero justamente la gente que eso le interesaría, ese tipo de preguntas como la de 3n-6, para el número de aristas en gráficas planas maximales, es el tipo de cosas que deberían salirles, es el tipo de cosas que deben cubrir, es el tipo de cosas que deben tener mal en un examen de licenciatura para el que lo manejen al tiro en un posgrado. Sí, sí, ¿me entienden? O sea, la cosa no es mancharme con ustedes, la cosa es que si van a fallar, que sea aquí. Aquí es donde deben fallar. Aquí es donde es un ambiente seguro para que si fallan, ¿qué es lo peor que pasa? No sacan 10, de por sí casi nunca pasa. Reprueban, pasa todo el tiempo. Entonces, ese es el punto. Pero además, sí estoy convencido, o sea, se puede discutir niveles y grados, etcétera, sutilezas, pero sí estoy convencido de que les damos lo suficiente o al menos los apuntamos en la dirección correcta
para que tengan todo para resolver el examen, ¿sale? Pero además también se aplica, no solo les cumplo lo que les dije de que si alguien, o sea, si todo el grupo reprueba una pregunta no se cuenta, o sea, si nadie saca 10, el promedio de calificación es sobre la calificación máxima. O sea, yo siempre califico con curva, por supuesto. O sea, no es solo de que, o sea, a lo mejor de pura casualidad, todas las preguntas sí alguien las respondió, pero si nadie puede sacar 10, bueno, se califica sobre la calificación máxima. Claro. Profe, Es lo justo. ¿Qué pasó, Fernando? ¿por qué se salió de la industria y se quedó en la academia nada más? Nada más por pura curiosidad. Me aburría mucho en la industria, incluso cuando era divertido, hay muchas partes muy, muy aburridas. Pero además me gusta mucho dar clase. O sea, nunca, a pesar de estar trabajando en la industria, sí disfruto mucho dar clase para que me reclamen de que los exámenes son muy difíciles. No es cierto. Sí me gusta mucho formar programadores. Es lo que, sin duda alguna, es lo mejor para lo que es la carrera, y en ese sentido funciona muy bien. Siempre se puede mejorar, pero en formar programadores profesionales que son súper exitosos en toda la industria es muy bueno, y alguien tiene que hacerlo. Como les digo, no es de que los egresados de la licenciatura estén peleándose a codazos a ver quién entra a dar clase, entonces, pero es decisión egoísta más que nada. Sí me aburría mucho en la industria, sí es muy aburrido estar yendo a una oficina, y trabajar en la UNAM es la neta, con todas las desventajas que también tiene, por supuesto. Otra pregunta. ¿Cómo? Otra pregunta. Sí. ¿Cómo se hacen los montículos, que se duplica el tamaño cada vez que se alcanza un límite? Eso es parecido a lo que se hace en los array list, ¿no? Sí, pero... Linked list más esa condición y basado en arreglos. O sea, sí, pero es que los montículos mínimos tienen otra propiedad. O sea, por definición, el número de veces que vas a duplicar es logarítmico. Entonces todo termina siendo n log n. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero además, básicamente, yo no soy fan de los montículos. O sea, hay que verlos. Y son la estructura preferida para el algoritmo de Dijkstra. Y la única ventaja, o sea, el algoritmo de Dijkstra lo podríamos hacer con árboles rojinegros sin ningún problema, o árboles ABL. La ventaja que dan la única ventaja que tienen los montículos mínimos es que crearlo con n elementos toma tiempo lineal, no tiempo n log n, como un árbol rojinegro, o autobalanceable en general. Entonces, justamente en ese caso nunca ocurre lo que a ti te preocupa. O sea, si sabes de antemano el número de elementos que van a haber en el montículo, entonces nunca se va a duplicar su tamaño. O sea, duplicamos el tamaño porque permitimos con nuestros montículos que se agreguen elementos porque son parte de la interfaz, porque satisfacen la interfaz colección. Pero no es la idea de usarlos así, la idea es usarlos justamente para cosas como el algoritmo de Dijkstra. O sea, donde de golpe metes a todos los elementos y los vas sacando en tiempo logarítmico o reacomodando en tiempo logarítmico. ¿Y cuál es la diferencia entre una queue y una priority queue? Una priority queue es básicamente un montículo mínimo. O sea, quiero decir, un montículo mínimo es en particular puede funcionar como una cola de prioridades. Pero una cola de prioridades es básicamente eso, o sea, es una colección donde están por prioridades las cosas y salen primero las que tienen prioridad más alta. Hay distintas reglas, ¿no? A veces no garantizo que siempre salga la más alta prioridad, pero entre mayor prioridad tenga, mayor la probabilidad de que sea la primera que salga, etcétera, etcétera. Y no son terriblemente interesantes, o sea, son básicamente generalizaciones o casos concretos, paradójicamente, de las estructuras que estamos viendo en el curso. O sea, una cola de prioridades, por ejemplo, es lo que utilizan los sistemas operativos para los interactivos. O sea, en el servidor no importa, o sea, que salgan las cosas rápido y ya. Pero un sistema operativo, si están compilando una cosa que tarda mucho tiempo y al mismo tiempo están jugando un videojuego, pues quieren que el videojuego nunca se atore mientras está compilando, ¿no? Entonces, justa la prioridad del proceso que está compilando se pone muy baja y la prioridad del videojuego muy alta. Y si todo está bien, justamente
el scheduler, lo que hace el procesador, bueno, el sistema operativo, para determinar qué tareas se ejecutan, cómo se distribuye el procesador o los núcleos del procesador entre distintas tareas, se guarda en una cola de prioridad de tal manera que las tareas interactivas del usuario siempre estén en primer lugar y las tareas como compilar el kernel o algo estén en último lugar. Y en general funcionó muy bien. En eso Linux siempre yo lo he visto que funciona muchísimo mejor que Windows, aunque ya tiene rato que no uso Windows. O sea, yo puedo estar compilando intensamente o ejecutando cosas muy intensas computacionalmente en mi máquina y aún así puedo jugar videojuegos o ver un video en YouTube y no se atora, o Emacs me responde rápidamente. ¿Por qué? Pues porque se usa una cola de prioridades para determinar que las tareas del usuario en general responden automáticamente y lo otro tiene una prioridad más baja. ¿Sale? ¿Algún otro, muchachos? ¿O reclamo? Alberto dice, hablando de montículos, a mí me quedó duda de la explicación del libro sobre el constructor de montículo mínimo. No me quedó muy claro qué quiere decir que amortiza los movimientos y por lo tanto la complejidad no es en el logn, sino lineal. A ver, amortizar es un término de contabilidad. Justamente ustedes ganan, o sea, me lo estoy sacando literalmente de la manga, ganan 10,000 pesos al mes y se quieren comprar un carro de 60,000 pesos. O sea, si lo ven de manera simplista, pues no pueden comprar un carro nunca, ¿no? Porque de los 10,000 que ganan al mes tienen que sacar la renta y la comida y demás. Pero si amortizan eso, o sea, si consiguen un crédito donde hacen los pagos de forma amortizada, probablemente con un interés por estarlo haciendo amortizadamente, entonces sí les alcanza. Es básicamente lo mismo, es cómo distribuyo las instrucciones de mi programa que se ejecutan, de tal manera que al contarlas tome el tiempo que debe tomar. En particular, el truco que usan los montículos mínimos para que funcione en tiempo lineal está bastante padre. Básicamente lo que ocurre es que logaritmo, o sea, que se ejecute el logaritmo al reacomodar, ocurre en el peor de los casos una vez, que es justamente en la raíz. Y luego logaritmo menos 1 ocurre exactamente 2 veces, porque tiene 2 hijos. Y luego logaritmo menos 2 ocurre en el peor de los casos 4 veces. Y así hasta llegar a cuando se ejecuta nada más uno el reacomodar, pues el número de hojas que tengamos, en el peor de los casos, que es n medios. ¿Sale? Entonces, está la formulita en el libro, o sea, literalmente haces esa suma, haces la formulita y por inducción puedes ver que eso es menor que lineal. Es así de simple. Es que las cosas que tardan mucho pasan muy pocas veces y las cosas que más veces se ejecutan tardan muy poquito. Es eso, intuitivamente esa es la idea. Raúl pregunta, una pregunta que no tiene que ver, dijo que iba a dar clases presenciales, ¿ya es seguro que todos sean presencial? No, cada profesor pidió curso presencial o virtual y los comités académicos correspondientes tratarán de asignar los cursos como los pidieron los profesores, pero en general en computación lo que tratamos de hacer es de que hubiera uno virtual al menos y al menos uno presencial. Y generalmente había hasta 2 virtuales y 1 presencial, dependiendo de cuántos grupos se abrieran. Entonces yo en particular pedí todos presenciales y al parecer me los van a dar todos si no hay un cambio de última hora, pero el chisme que escuché es que en actuaría todos van a ser virtuales, lo cual los va a joder a los actuarios porque matemáticas, por ejemplo, o sea, los cálculos se van a dar combinados entre virtual y no virtual, entonces de todas maneras van a tener que ir a la facultad. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Qué pidió? Ya verán cuando salgan los horarios. ¿Los árboles originarios se llevan así por el Atlas? Sí, claro, por el equipo de fútbol. Ok, entonces no, van a ser mixtos, en teoría la idea es que ustedes puedan formar sus horarios virtual o presencialmente, pero a mí me da la impresión de que todo mundo va a mezclar y todo mundo va a estar en la facultad todo el tiempo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Otra vez que no, en la Ciudad de México estamos vacunados como el 95%. No, otra vez están en la facultad todo el tiempo. Sí, regresar a la normalidad. Bueno, en CEU. algo que parezca la normalidad. Ok, muchachos, ¿alguna otra pregunta?
esta es la última reunión que tenemos este año. Ya deberían ir viendo justamente cómo les va a ir en el curso. O sea, falta un examen parcial, falta un examen, perdón, un proyecto del curso, faltan 3 semanales, me parece, y faltan, esta es la séptima, ¿no? La que entregan mañana es la séptima práctica. Faltan 4 prácticas, entonces, no 4 o 5 prácticas. Entonces, el NP lo tienen si me lo piden. O sea, ya decidí que sí, si alguien dice, póngame NP, pueden sacar NP. Entonces yo digo que lo sigan intentando. No creo que hagamos un examen final ni que repongamos algo. Yo creo que, como les digo, el curso es difícil, siempre lo ha sido, pero me parece que sí tienen las herramientas necesarias. Y ¿cuándo salen los horarios? Las próximas deberían salir. No es posible. Enero, ¿no? Es posible que hasta enero, sí. No creo que caben todos los comités a tiempo, porque se tienen que abrir, o sea, ya después de que más o menos se hacen las asignaciones, se le piden a ciertos profesores que den clase, a otros se les dice, oye, no quieres cambiar por esta, y luego se piden que se abran grupos, que se cambien de horarios. No creo que salga este año. Ya nos vamos de vacaciones el viernes. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Algo que comentar? Esa es la otra cosa. O sea, este semestre decidí que nos viéramos cada 2 semanas justamente para tener interacciones de manera síncrona y no a través del chat. Pero no nos preguntan tantas cosas, no nos consultan Que muchísimo. también, ya somos pocos. Entonces, No vio la lo. idea que nos queda es de que están entendiendo todo o qué sé yo. Entonces, no hay mucho que podamos hacer si justamente no, si no nos dicen. Raúl dice, ¿va a mandar un recopilado de las calificaciones como el semestre pasado? Sí, 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 sí. Y nada más que a algunos de los ayudantes sí se les ha, sí se sale, tanto Carla, digo, no es pretexto, nada más, por favor, compréndanlo. Tanto Carla como Luis se están titulando conmigo y básicamente acabaron la T este semestre, entonces denles tantito chance, ya los regañé que se pongan a calificar. Pero vamos, sí la tuvieron difícil, entonces, por favor, ténganles paciencia. Pero además les repito, o sea, entre otras cosas, por eso, si quieren, o sea, pueden seguir haciendo todo y si al final dice, ¿sabes? O sea, sacan 7, digamos, y no quieren el 7, me pueden decir y les ponemos NP. Y es independiente de si reciben o no las calificaciones de sus cosas todavía, ¿ok? De todas maneras, esperemos que se pongan al día ya con las vacaciones, tanto Carla como Luis. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿O algo que comentar? ¿No? Bueno, vamos a pararle aquí entonces. Felices fiestas, traten de descansar. Según yo, sí se les dejaron las cosas de tal manera que sí podrían aprovechar sus vacaciones, al menos con esta materia. No sé con las demás. Y pues ya el próximo semestre, yo creo que ya a partir de enero yo voy a estar yendo a mi cubículo todos los días. Entonces, si quieren irse a la facultad a ir a preguntar, también espero que lo podamos hacer. No sé las reglas que vayan a poner en la facultad exactamente. O sea, sé que la entrada va a ser libre a partir de febrero, que inicie el próximo semestre, pero no sé en enero qué reglas vayan a poner. ¿Ok? Pues entonces, si ya no hay más dudas, muchachos, vamos a pararle. Mucha suerte. Cualquier cosa, como siempre, nos pueden consultar por correo, por el chat. Creo que por correo y por el chat son básicamente las básicas. Y nos volvemos a ver vía virtual, quiero decir, en videoconferencia, ya regresando el próximo año. Voy a ir con mi compu cada que las componga. Yo ya no hago eso con los ayudantes, con los técnicos académicos, por favor. Ya no reparo computadoras. Ya superé esa etapa de mi vida. Muchas gracias, muchachos. Suerte, felices fiestas, descansen si pueden y pues cualquier cosa nos contactan. ¿Sale? Gracias, igualmente. Cuídense. Gracias, nos vemos. Cuídense.